Ferrer cuarto, pero de mano ya tienen uno que están clasificadas las 12 primeras y 12 primeros para el campeonato de Asturias. Vaya como godos agua. ¡Viene ahora la segunda! ¡Sergio, los Sergio! ¡Pues con él! ¡Pedro! ¡La que le queda junta! ¡Vamos, Elena! ¡Vaya galga! ¡Mira! ¡Venga, Sara, Sara! ¡Venga, solo! ¡Venga, mira! Mira, aquella de bola. Sexto, Daniel Rojo, de Noreña. Séptimo, Pablo Álvarez, de Lugones. Octavo, Manuel Menéndez, de Lugones. Noveno. No, todo no. Habrá quedado alguno estudiando matemáticas o algo. Eso, el cono, vale, pues. Y alguno ha quedado estudiando. Y habéis venido la mayoría, pero ¿como cuántos autobuses? 2. 2 autobuses en total, más o menos. A ver, no me hagáis mentiras aquí, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que más te ha gustado? El recorrido. ¿No te gusta el sitio este de la cueva? ¿Lo conocías? No. Pues mira, eso es una manera también, Sergio, de abrir un poco los ojos a los demás, para que conozcan esto de la cueva. ¿Y a ti? ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí. ¿Cómo te llamas? Martín. Muy bien, Martín. Realizando estas chicas, vamos, ánimo, vamos, arriba, poquito a poco cierren el programa atlético los muchachos, los cadetes con 3 kilómetros, 3.000 metros por delante. De mano que yo nos vamos comunicando. Y como digo, los 12 primeros y 12 primeras están clasificadas automáticamente para el campeonato asturiano. Vamos, ahora ya la clasificación de la infantil, tanto femenino como masculino. Infantil femenino. Primera, Yune Vilanova, del Colegio Palacio de Granada. Segunda, Sandra Martínez, Infiesto Atletismo. Tercera, también del mismo equipo, Infiesto Atletismo, que ha hecho aquí una magnífica prueba. Quinta, Cañal IES Peñamayor, también del IES de Peñamayor, en séptima posición la ciudad de Aranda. Décima, Natalia Jiménez, para Serencia, Nuestra Señora de Covadonga. Cuarto, Esteban Móncido. Y 12, Diego Delgado, del Palacio de Aranda. Que está aquí un montón de ellos. ¿Cuántos hay en el Palacio de Aranda? Todos no. Habrá quedado alguno estudiando matemáticas o algo. Natu. Ah, ¿qué tal? Bien. ¿Tú cómo te llamas? Sergio. Sergio, ¿cuánto? Mira, ¿y qué es lo que más te gustó? El recorrido. ¿No te gusta el sitio este de la cueva? ¿Lo conocías? No. Pues mira, eso es una manera también, Sergio, de abrir un poco los ojos a los demás, para que conozcan, o sea, que habéis venido los mejores, ¿no? O sea, aquellos que tienen buenas notas en mates, sí, pero los dibujos, que la vista está muy bien, ¿no? Las de todas las del Club Deportivo Instituto de Atletismo, para que hayan hecho por aquí. El año pasado corría como vosotros, y después también organizamos pruebas. Y ya estoy cansando, y ahora estoy con el micrófono. Ya cuando me pese mucho el micrófono, pues cambiaré de oficio, no sé lo que voy a hacer. Pero bueno, intento un aplauso para vosotros y para la organización, ¿vale? Vea dónde estás, persónate para la última prueba del programa de hoy. Hemos estado muy entretenidos con los chicos.